Verdades incómodas de la literatura. No todo escritor tiene algo que decir. Escribir no garantiza profundidad. En nuestra época, escribir se ha vuelto una práctica extendida. Nunca hubo tantos talleres, tantas publicaciones, tantas plataformas para difundir textos. Se escribe en redes sociales, en blogs, en libros autoeditados, en editoriales independientes y tradicionales. Y en ese contexto ha comenzado a instalarse una idea tranquilizadora. La idea de que escribir en sí mismo ya es valioso. Pero aquí aparece una verdad incómoda. No todo escritor tiene algo que decir. Y escribir por sí solo no garantiza profundidad. Durante mucho tiempo, escribir estuvo asociado a una cierta exigencia, no solo técnica, sino también intelectual. El escritor no era simplemente alguien que producía textos, sino alguien que elaboraba una mirada sobre el mundo. Hoy, en cambio, el acto de escribir ha sido democratizado. Y esa democratización tiene un aspecto positivo. Más voces, más posibilidades de expresión, más acceso. Pero también tiene una consecuencia menos visible. La dificultad creciente para distinguir entre escritura y literatura. No toda expresión es profunda. No toda experiencia vivida se convierte automáticamente en materia literaria. No todo texto que comunica algo logra transformar ese algo en forma significativa. Escribir puede ser una necesidad personal, un ejercicio, una forma de ordenar pensamientos. Pero la literatura exige otra cosa. Exige elaboración, distancia, tensión. No basta con tener algo que contar. Hay que saber qué hacer con eso. Vivimos en una época que valora la voz individual. Y eso, en principio, es legítimo. Pero esa valoración ha derivado en una ilusión peligrosa. La idea de que toda voz es, por definición, significativa. Que todo lo que se escribe merece ser leído con la misma atención. Que toda experiencia tiene valor literario inmediato. Pero la literatura no funciona por acumulación de voces. Funciona por intensidad, por selección, por transformación. No todo lo que se dice en la vida alcanza el nivel de lo que puede sostenerse en la literatura. Otro factor decisivo es la inmediatez. Hoy se escribe y se publica casi al mismo tiempo. No hay distancia, no hay decantación,
no hay relectura exigente, se privilegia la espontaneidad, pero la espontaneidad en literatura rara vez es suficiente. La escritura necesita tiempo, necesita revisión, necesita conflicto interno, necesita una lucha con el lenguaje. Cuando ese proceso se acorta, el resultado suele ser un texto correcto, pero superficial. Existe además un riesgo más profundo. Cuando escribir se vuelve un acto automático, pierde densidad. Se escribe por hábito, por visibilidad, por necesidad de producir, pero la producción constante no garantiza pensamiento. Se puede escribir mucho y decir poco. Se puede publicar con frecuencia y no construir una obra. La literatura no se mide por cantidad, sino por intensidad. Tal vez lo incómodo de esta afirmación no sea reconocer que no todo escritor tiene algo que decir. Lo incómodo es aceptar que tener algo que decir no es frecuente, que la profundidad no es automática y que la mirada no se improvisa, y que escribir en sí mismo no nos convierte en escritores. Esto no implica despreciar la escritura, implica devolverle su exigencia. Escribir puede ser un punto de partida, pero la literatura comienza cuando esa escritura se transforma en una forma de conocimiento, cuando el lenguaje deja de ser un vehículo y se convierte en problema, cuando el texto deja de decir lo evidente y comienza a explorar con lo que no es inmediato. No todo escritor tiene algo que decir, y escribir no garantiza profundidad, pero esa constatación no debería desalentar. Debería, en todo caso, exigir más tiempo, más lectura, más trabajo sobre el lenguaje. Porque la literatura no se define por el acto de escribir, sino por la capacidad de transformar la experiencia en algo que resista a la lectura. Y esa transformación, rara, exigente, incómoda, es la que todavía hace que la literatura valga la pena.